Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, nuestras oficinas únicamente permanecen abiertas de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos ubicadas en la avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro. Y nuestro número de atención es 614-415-4152 y los números de teléfono celulares 614-132-9104 y 614-255-0305. Hoy hablaremos del 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con este motivo nos acompañan 3 invitadas que se desarrollan en esta profesión. Nuestra primera invitada es Lori Híjar, candidata a doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su trabajo busca nuevos componentes activos para el tratamiento de cáncer mediante plantas nativas de Chihuahua. Posteriormente, charlaremos con Amelia Valdés, quien es doctora en microbiología por la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien ha dedicado su vida al estudio de las plantas. Y cerraremos las entrevistas con la doctora Norma Flores, quien trabaja en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados SC de Chihuahua. Su interés se enfoca en el modelado molecular y la química conceptual, con aplicaciones en celdas solares fotovoltaicas, diseño de fármacos y nanoquímica computacional. Acompáñenos para que conozca más sobre estas profesionales que están en la ciencia. Ya volvemos. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy en esta emisión en la que estamos conmemorando el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con este motivo ya nos acompaña en el estudio Lori Híjar, quien es candidata a doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su trabajo se enfoca en la búsqueda de nuevos componentes activos para el tratamiento de cáncer mediante plantas medicinales nativas del estado de Chihuahua. Trabajo que ha sido presentado en diversos congresos nacionales e internacionales del área de toxicología y plantas medicinales en México, Perú y Estados Unidos. Bienvenida, Lori, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias, Marce. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí y pues sobre todo en este día, en este programa que vamos a conmemorar a la mujer y la niña en la ciencia. Es un tema que a lo mejor mucha gente tiene como no identificado, como quiénes son las mujeres de la ciencia, a qué se dedican, cuál es su trabajo, ¿no? ¿Cómo es todo este ambiente, Lori? ¿Desde cuándo te llamó a ti la atención acercarte a estudiar química, por ejemplo? Ay, mira, ahí sí que es una pregunta difícil. Me remonta un poquito en mi vida. Yo soy de Krill, Chihuahua, pues como bien saben, un pueblo pequeño, donde pues mis maestros de química, debo admitir, no eran muy buenos, ¿no? Entonces el amor por la química ellos no me lo transmitieron, pero las ciencias exactas siempre han sido para mí como la mejor parte del estudio y de la escuela, ¿no? Siempre me llamaron más la atención. Creo que esto fue herencia de mi padre, que le encantan las matemáticas y todo esto que ver. Pues mi elección de química se dio cuando yo tenía que ver qué iba a estudiar, ¿no? En una licenciatura. Yo tenía 2 opciones, la medicina o la química, pero en la química yo me acercaba más a la química bacterióloga parasitóloga, que como bien saben, pues es el químico clínico, ¿no? El que trabaja en el hospital, porque a mí lo que más me gustaba era la biología, era las cuestiones médicas. Entonces, pues la vida me llevó a esto, a estudiar química bacterióloga parasitóloga. Y pues yo creo que me gusta decir que yo no encontré la química, sino que la química me encontró a mí. O sea, la química me enamoró a mí más bien. Entonces, así fue. Así, por azares del destino, yo llegué a esa facultad y poco a poco me fui enamorando de esos temas y quedándome ya en esto de la química.
Oye, pareciera que para muchas personas es un dolor de cabeza matemáticas, ¿no? O las personas que nos dedicamos obviamente a las humanidades, como que pues las matemáticas fue un dolor de cabeza, ¿no? En muchas de las etapas de la escuela. Entonces, qué interesante decir, bueno, pues a mí me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Y las ciencias exactas. Sí, correcto. Sí, yo todo lo contrario, ¿eh? Las humanidades, el español, la historia, no, paso, la verdad. A mí pónganme números y eso me hace feliz. Lori, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser investigadora? Mira, ahí tuvo mucho que ver que en el penúltimo semestre de la carrera me gané una beca para hacer un verano de investigación. Esa es por parte de la Academia de Ciencias Nacional. Dan becas a jóvenes de licenciatura y este verano de ciencias pues implica durar 2 meses en una universidad dentro de un laboratorio de ciencias, ¿no? Yo tuve la suerte de recibir esta beca y me fui a la Universidad de Nuevo León en la Facultad de Biología. Ahí pasé 2 meses donde yo creo que ese fue mi primer acercamiento realmente práctico con la investigación, ¿no? Porque si bien en la universidad tenemos muchos maestros que son investigadores, pues ellos como que nos van sembrando ahí la semillita de la investigación. Pero no es lo mismo hasta que estás ahí practicando con las cosas, ¿no? Entonces yo duré 2 meses cuidando bacterias y animales de laboratorio y aprendiendo métodos y formas de hacer investigación. Yo creo que al término de estos 2 meses fue cuando yo realmente vi que era posible hacer un posgrado en investigación y que pues eso sería algo que me iba a dar felicidad, ¿no? Entonces ya lo vi como una buena opción. ¿Cómo elegiste la Universidad de Nuevo León y qué investigaste? ¿Cómo la elegí? Como muchas de mis historias, yo creo en la ciencia, pues fueron suerte, realmente. Cuando me dieron la beca, yo iba a ir a la Universidad de Culiacán. Había sido elegido por un doctor en Culiacán, pero una doctora investigadora de aquí de la facultad, maestra mía, me dijo que no, que esa universidad no era, pues no es que no tenga tanto prestigio, sino que ella tenía otro conocido en Nuevo León que podía ayudarnos, ¿no? Entonces realmente me cambiaron ahí toda la pichada y en vez de irme a Culiacán, me tocó ir a Monterrey. Y ellos con lo que trabajaban era con el extracto de los metabolitos de las bacterias. Atacaban tumores murinos, que son tumores que se crean dentro de los ratones de laboratorio. O sea, se crean porque realmente sí los inoculas. Entonces, pues eso fue lo que hice dentro de esos 2 meses, ¿no? Entonces, fue una muy grata experiencia. Lori, no sé si nos pudieras compartir un poco más sobre tu tesis de licenciatura, donde investigaste sobre la producción de biocombustibles a partir de desechos agroindustriales. Híjole, de eso hace tantos años que déjame hago un poco de memoria. Sí. Pero, sí, pues realmente cuando yo regreso de Monterrey, pues empiezo mi último semestre, ¿no? Ya empieza esta cuestión de cómo te vas a titular, que cómo vas a salir realmente, ¿no? De la carrera, cómo vas a obtener el título. Entonces yo elijo hacer tesis. Y esta misma doctora, que fue la que me ayudó en el proceso del verano, siempre apoyándome y diciéndome que, pues no, haz tesis aquí y haz tesis allá, ¿no? Entonces ella me acercó con el doctor con el que yo realicé mi tesis, que pues se acomodó a mis tiempos y se acomodó a lo que yo quería en ese momento, ¿no? Y pues como lo mencionaste, nosotros utilizamos desechos agroindustriales, específicamente el pericarpio y el nejayote, que son desechos de la nixtamalización del maíz. En Chihuahua existen varias fábricas que hacen esto, justo hacer la harina de maíz y se obtienen estos 2 desechos. El pericarpio es la cascarilla del grano y el nejayote realmente son las aguas residuales de donde lo ponen con cal. Entonces, pues hay un punto importante, es que mi tesis no fue la que olió más bonito, nunca jamás. Entonces, porque todavía estos desechos nosotros los poníamos a calentar y creamos una fermentación, ya que de esta forma obteníamos el bioetanol, que era el objetivo, ¿no? El crear o el obtener bioetanol
a partir de estos desechos. Entonces, pues la tesis se basó en eso, en modificar la metodología que estábamos utilizando para mejorar el rendimiento. Entonces, realmente eso fue lo que hice en ese primer encuentro que tuve con la investigación ya aquí en la facultad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tardaste en hacer esta tesis, en terminarla? La verdad, sí tardé alrededor de 1 año y medio, pero creo que si me hubiera enfocado solamente a hacer eso, lo hubiera hecho más rápido. Lo que pasó fue que yo terminé la licenciatura, terminé mis clases y comencé a dar clases en un bachillerato. Entonces, pues ya el tener los dos trabajos, o tanto la tesis como el trabajo, pues me hizo un poco más lenta la situación, pero sí, yo creo que me tardé como 1 año y medio en titularme. Ok, muy bien. Y bueno, ¿cuáles son en tu tesis en la que hablas sobre el tratamiento de cáncer, donde estás buscando nuevos componentes activos? Se refiere a que se busca en plantas medicinales nativas de Chihuahua. Lori, ¿cuáles son las plantas que se pueden llamar nativas de Chihuahua? Pues plantas nativas de Chihuahua existen muchísimas. La verdad, tenemos un estado muy extenso, en el cual tenemos una gran vegetación y de diferentes formas, ya que pues tenemos desierto, tenemos la sierra que está llena de vegetación, sobre todo en el verano, no tanto en el invierno. Tenemos también el Bajío. Entonces, en cada una de las zonas existen plantas representativas, ¿no? Y justo leía que de todo el montón de plantas medicinales a nivel nacional en México, Chihuahua cuenta con el 20% de Entonces, realmente tenemos una gran cantidad que pues ha sido usada por muchísimos años, ¿no? O sea, podemos nombrar la gobernadora, podemos nombrar los agritos, que es la que yo utilizo en la tesis, el mismo laurel. O sea, existe una gran cantidad. Yo creo que si las enlistamos todas, sí nos llevamos aquí un buen tiempo. Sí. Entonces, pues nada más pues saber que existen y que pues pueden ser utilizadas, ¿no? Rescatar estos conocimientos. Lori, ¿cómo llegaste a decidir que querías hacer esta investigación? Pues realmente cuando entro a la maestría me presentan como el abanico de investigaciones que estaban disponibles para mi generación, ¿no? Hubo una sesión de entrevistas con los mismos doctores, directores de cada una de las tesis, pues para conocer el proyecto y pues saber a cuál nos queríamos enfocar, ¿no? Cuando la doctora Blanca, mi directora de tesis, presenta el proyecto, pues a mí me encantó. O sea, como lo mencionaba hace rato, yo entré a esto por la parte biológica, por la parte clínica, ¿no? Entonces, pues a mí me hablaban de cáncer y de tratamientos contra el cáncer y pues dije, sí, yo quiero esto, ¿no? Pero no fue tan fácil porque justo a un compañero también le brillaron los ojos con el mismo proyecto, ¿no? Entonces, pues fue como más esta entrevista con las doctoras y al final fue su elección, ¿no? De ellas a quién preferían en esos. Entonces, pues yo tuve la fortuna de que eligieron que yo entraba en ese proyecto, entonces pues ya, fui feliz realmente. ¿Solo una persona podía entrar a ese proyecto? Sí, solo una persona podía entrar. Sí, y había 2 proyectos justos que tenían que ver con clínico y con cuestiones médicas, entonces mi compañero y yo estábamos los dos como, pusimos la primera opción y la segunda, así como que queremos esos, pero pues ya, las doctoras, que incluso esas 2 doctoras están dentro de mi comité de tesis, entonces, pues sí, son las que trabajan esta área que me gusta. ¿En qué etapa está esta investigación o qué resultados son los que has obtenido hasta ahora, Lori? Es una pregunta muy interesante. Pues realmente yo en lo personal llevo pues 6 años trabajando en esto, pero pues como todo no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo, entonces diferentes compañeros han estudiado la misma planta, diferentes actividades biológicas y ahorita pues estamos en esto, en cuestiones de laboratorio, aún estamos en experimentos
in vitro, que son cuando ponemos a las células en laboratorio en contacto con los extractos, ¿no? O sea, seguimos en estas cuestiones. Pues realmente estos años de estudiar a las plantas, pues nos ha abierto este conocimiento que existe de la revalorización de las plantas medicinales, ¿no? O sea, todos sabemos que un tecito puede ayudarnos para un dolor o algo así. Entonces yo creo que la ciencia está haciendo eso, revalorizando y poniendo como otra vez en auge esto de que los tratamientos pueden surgir de estos compuestos que están presentes en las plantas. Entonces, pues es lo que a mí me gusta, ¿no? Como utilizar este conocimiento ancestral y llevarlo a la mesa del laboratorio y demostrar que realmente sí es que sí funciona. Pero como todo, con medida, ¿no? O sea, también debemos considerar que pues los compuestos químicos presentes en la planta a altas concentraciones pueden no ser favorables para el organismo. Si nos recuerdas el nombre de la planta, Lori. Sí, el nombre científico es Rhus trilobata. Okay. ¿Y el nombre común? Se le llaman comúnmente aciditos o agritos. ¿Y cómo descubrieron, o sea, cuál fue la primera vez que dijeron, esta planta podría ayudar a las personas que viven con cáncer de colon, nos decías? Sí, o sea, nosotros, yo trabajo específicamente con este tipo de cáncer. Hay otros estudios con otras líneas de cáncer. La primera que realmente estudió esto fue mi directora de tesis en su tesis de licenciatura, justo hace ya varios años. Entonces, ella con su directora de tesis en aquel tiempo fueron las primeras que empezaron como a ya meterse un poco más de ciencia en esto, porque si bien es una planta que ha sido utilizada para varios males gastrointestinales, o sea, hay mucha gente que ya la conoce y que sí la ha utilizado comúnmente, ¿no? Entonces, y pues en Chihuahua en varios lugares la conocen. Sí, cuando digo Rhus trilobata, la gente así como que no la conozco, pero a veces así que no, a gritos. Sí. Entonces, yo no he tomado de esa. No, de esas sí. Sí, claro, entonces ya la conversación cambia, ¿no? Pero sí, así es. ¿Y dónde la encuentran esta planta? Realmente se encuentra en diversos lugares del estado. En el municipio de Guerrero, en el municipio de Namiquipa también se ha encontrado, en el municipio de Bocoina, creo que también en el municipio de Cuauhtémoc, en las partes más frías. Pero sí hay diversos puntos del estado en el cual se encuentra. Lori, y bueno, llegando, que tú pudieras llegar en tu tesis a decir que sí tiene, o sea, comprobar, ¿no? Esta teoría de que es buena para el cáncer de colon, ¿qué seguiría? Bueno, ahí siguen todos los experimentos o todas las metodologías ya de pruebas clínicas. O sea, que pues aquí creo que en el estado de Chihuahua pues no tenemos la infraestructura todavía para llevar a cabo esto, ¿no? Entonces sí se quiere como extraer el compuesto activo, pues sí seguirían más pruebas, ensayos clínicos, ¿no? O sea, pero sí, nosotros lo que queremos es como validar el extracto completo, ¿no? O sea, como lo que hace la gente, que pues nosotros siempre tomamos infusiones o tecitos de cosas. Entonces, como queremos pues darle valor a esto, que no necesariamente tenemos que extraer el compuesto para que una farmacéutica lo venda después, ¿no? Entonces, pues la importancia de que tomar un té también puede tener un beneficio. Okay. Y como lo decías antes, en dosis reguladas, ¿no? Porque puede también generar contraindicaciones. Sí. Lori, ¿cómo ha sido la experiencia desde esta perspectiva de ser mujer en la ciencia? Muy bien, pues mira, realmente mi experiencia personal ha sido muy buena, porque como ya te lo mencionaba anteriormente, yo tengo la fortuna de contar con una directora de tesis mujer, y dentro de mi comité de tesis también existen otras 2 doctoras, una de aquí de Chihuahua, la doctora Carmen, y una doctora del CIMBESTAB en la Ciudad de México,
de las cuales pues yo he aprendido muchísimo. O sea, creo que a ellas les tocó la parte más difícil de ser científicas porque pues comenzaron este camino mucho antes, ¿no? Entonces, ellas me han enseñado muchísimo, me han abierto las puertas de sus laboratorios y pasado todo su conocimiento, ¿no? Pero pues mi experiencia no es el general en la ciencia, desgraciadamente. Entonces, aún seguimos teniendo que los puestos más altos siguen siendo ocupados por hombres y pues no nos libramos ni del acoso ni del machismo también en estos centros de investigación, ¿no? Entonces, como en todas las profesiones. Entonces, pues no estamos exentas de estos problemas. Pero yo creo que ahorita es un buen tiempo para hablar de la mujer en la ciencia. Se han creado redes de mujeres, hemos estado más en contacto. Justo el año pasado que empieza todo esto de la virtualidad y de que pues había, entre comillas, más tiempo libre para todos nosotros encerrados en casa, se crea una página de Facebook llamada Científicas Mexicanas. Y pues realmente empezó a subir sus números de participantes, ¿no? O sea, a mí me invitaron a la página y me parece impresionante cómo semana a semana el número de participantes crecía, ¿no? Quiere decir que habemos muchas científicas en México, ¿no? Y entonces el hecho de encontrarnos y crear un lugar exclusivo para nosotras, pues a mí me pareció muy genial, ¿no? O sea, de quien lo creó. Y aparte también hay en la actualidad varios programas que ayudan a crear estas redes tanto de mujeres con niñas también. Hay otro programa del cual no me ha tocado ser parte, pero lo conozco y estuve inmersa en unas pláticas con ella. Se llama... Déjame aquí lo anoté porque ya se me olvidó. Sí, mujeres líderes en STEAM, que STEAM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Y está muy interesante, siempre me ha gustado mucho porque pone en contacto a una mujer que ya está en estas áreas de la ciencia, que ya tiene como un camino recorrido, la pone en contacto con una joven de bachillerato. Entonces, para que el objetivo sea como el acompañamiento en la elección de carrera. Entonces, pues es muy interesante. El año pasado yo di un curso en clubes de ciencia donde me tocó conocer a una jovencita que está por salir de la prepa en este semestre y ella salió de ese proyecto. Y realmente las herramientas que les dan y la seguridad que que les transmiten a estas jóvenes, pues es mucha. Entonces, realmente todos estos programas y todas estas redes que se están creando en la actualidad, yo creo que han venido a reforzar muchísimo y a posicionar a la mujer en la ciencia como lo que es, ¿no? Ya un pilar muy importante. Qué importante y qué buenas noticias, ¿no, Lori? Saber que el camino para otras mujeres que se quieran dedicar a la ciencia, niñas y adolescentes, pues está muchísimo más diferente que a las mujeres que estuvieron antes, ¿no? Que el camino que ya recorrieron. ¿Qué mensaje le darías a las niñas que quieren ser científicas, Lori? Aquí sí, yo creo que el mensaje que yo les daría no sería muy diferente al que le daría a cualquier otra niña, ¿no? O sea, si algo les gusta, si algo les apasiona, pues busquen la forma de llegar a eso por el lugar y el camino que ellas deseen, ¿no? O sea, sí, que busquen lo que les gusta y se metan y encuentren, ya sean Facebook, páginas o videos en YouTube, ¿no? O sea, que busquen lo que les apasiona y les gusta. Y yo creo que el mensaje sería como que no se queden con dudas, que pregunten. Yo creo que, pues a mí, en mi tiempo era muy común que las mujeres no preguntáramos tanto, ¿no? Que nos enseñaran a quedarnos más calladitas y pues después investigábamos nuestras dudas. Pero yo creo que no, que ya esos tiempos ya no debemos seguir así. Las niñas deben de preguntar
todo lo que no sepan, que empiecen a externar sus dudas y sobre todo su opinión, que externen también su opinión, que no se queden calladas, porque pues a lo largo de la historia las mujeres hemos estado calladas, ¿no? Entonces, podemos hablar de muchas mujeres en la ciencia a las cuales no se les ha reconocido su trabajo. Entonces, creo que ya no más, ¿no? Entonces, desde niñas, empezar a hacer este ejercicio de hablar y de empezar a hacernos escuchar, ¿no? O sea, ya no necesitamos estar detrás de alguien más, ¿no? O sea, me recordé, cuando estaba analizando esto, recordé a la señora Lavoisier, que así la conocemos en la historia, ¿no? La señora Lavoisier, pues, esposa de Lavoisier, pero realmente ella era la encargada de hacer todos los dibujos y todos los bocetos de los libros que él dio a conocer, ¿no? Entonces, pues ella hizo la mitad del trabajo y no está tan reconocido. Entonces, pues yo creo que sí, o sea, darle voz a estas niñas y darles pues las plataformas para que lo hagan. Si hubiera una científica que pudieras mencionar, de la que más admiras o que te inspiró a algo, Lori, ¿quién sería? Pues realmente hay varias, ¿no? O sea, como que voy conociendo historias de científicas y me doy cuenta de que cada una de ellas pues tiene algo admirable, ¿no? O sea, algo que ver, o sea, yo creo que la más conocida que la mayoría de la gente sabe de su existencia es Marie Curie, con 2 premios Nobel. O sea, una mujer con 2 premios Nobel, pues realmente es algo para replicarse muchas veces, ¿no? O sea, incluso su hija tiene un premio Nobel, o sea, en esa familia era así como que todos desayunaban con su premio Nobel a la mano, ¿no? Pero pues esa es la más conocida, pero Rosalind Franklin yo creo que es una de las historias que también como me hizo pensar muchas cosas. Rosalind Franklin ayudó a descubrir la estructura del ADN, pero nunca fue reconocida. Todos conocemos y todos nos hacen estudiar que Watson y Crick fueron los que nos demostraron cómo era el ADN, pero sin las fotografías y sin los estudios que Rosalind Franklin realizó, no hubiera sido posible. Entonces, sí. Y pues creo que es un buen momento para mostrar o para hablarte, claro, sí, de este libro que te traje aquí, que se llama Mujeres de Ciencia, que está hecho por Rachel Ignotowski y habla de 50 pioneras intrépidas. Realmente es un libro hecho para niñas. Es un libro ilustrado que nos cuenta 50 historias de mujeres que han tenido importantes estudios en la ciencia. Entonces es un libro, yo creo que toda niña debe conocer y toda niña pues debe al menos leer una vez en su vida, ¿no? Y tener esta visión o esta idea de que al nombrar ciencia, no pensemos nada más en el hombre vestido con bata blanca, ¿no? O sea, que las niñas puedan visualizarse a ellas mismas como científicas. Yo creo que ese es como nuestro trabajo, el visibilizar el trabajo de las mujeres y demostrarle a las niñas que ellas también pueden llegar a este punto, ¿no? Así es, Lori, y qué bueno que además está documentado, ¿no? Que haya cada vez más libros en donde se hable de estas mujeres científicas. Sí, claro. Sí, y que pronto encontremos a Lori también en estos libros y que podamos acceder a sus investigaciones, ¿no? A toda la sabiduría que ustedes están recogiendo. Gracias. Sí. ¿Algo más que te gustaría agregar, Lori? Pues sí, traía aquí como una, pues nada más mencionar, ¿no? O sea, de la importancia que es de hablar de la ciencia, o más bien la importancia de hablar de la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? O sea, como ya lo mencionaba anteriormente, la mujer ha estado presente en la ciencia desde hace muchos años, pero no se ha oído bien su voz, ¿no? Y yo creo que es momento de empezar a ver los problemas de la sociedad desde una visión femenina.
desde una visión que vamos a resolver estos problemas con esta nueva visión que tenemos nosotras, ¿no? O sea, también ayudar y ayudar a resolver los problemas que nos aquejan. Y yo creo que lo principal es que las que ya estamos un poquito inmersas en esto, pongamos bases firmes para las que vienen, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también comentar que actualmente estoy codirigiendo 2 tesis de licenciatura de 2 jóvenes muy brillantes, que pues va a ser su primer paso en la ciencia, ¿no? O sea, va a ser su tesis de licenciatura para posteriormente hacer un posgrado. Entonces, pues nos toca eso, darnos la mano, pasarnos como esta pasión por la ciencia y por descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues nada más eso nos queda, ayudarnos entre todas para que si no somos nosotras las que bien lleguemos a los puestos de poder, sean las niñas, sean las que vienen detrás de nosotras. Ir generando cadenas y estas redes tan fuertes, Lori. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y esperamos tenerte pronto de regreso para que nos cuentes cómo va evolucionando tu investigación o lo que quieras venir a compartirnos, Lori. Perfecto, muchísimas gracias, Marce. A las personas que siguen el programa, ya regresamos con una invitada más a esta emisión del 11 de febrero, que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ya volvemos. Estamos de regreso con otra entrevista para el programa de Nuestras Voces y ya nos acompaña en el estudio Amelia Valdés Aguirre. Ella es químico, bacteriólogo, parasitólogo y tiene una maestría en inmunología por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También cuenta con un doctorado en microbiología en la Facultad igual de la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue catedrática en la Facultad de Ciencias Químicas de la UACH de 1981 a 2009. Y en este programa que estamos conmemorando a la mujer y la niña en la ciencia, pues nos da un gusto recibirte, Amelia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos y queremos empezar como a contar esta historia de cuándo fue el momento en el que te enamoraste de la química o que dijiste, bueno, no sé si de niña pasó, ¿no? Que dijeras, yo quiero ser química, entonces, o si tenías el conocimiento, ¿no? De que podías ser química. Bueno, la historia es muy simpática. A mí, cuando yo era niña, me gustaba mucho ver a mi madre cocinar. Y no era consciente de que eso que estaba yo viendo era química, pero me fascinaba la cocina no porque fuera una obligación de la mujer ni mucho menos, sino porque yo lo consideraba un espacio en el que la materia se transforma. Y mucho después me hice consciente de que lo que quería era estudiar química. De que lo que te interesaban eran los procesos, ¿no? Así es. Sí. El resultado y ver toda la magia de la cocina. Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que querías ser investigadora? También tardé en tomar conciencia, pero trabajé, una vez que terminé la carrera, antes de terminar la carrera trabajé en análisis clínicos. Y ahí me di cuenta de que la rutina de un laboratorio clínico no era para mí. Y entonces a mí me gusta mucho dar clases. Me contrataron en la Facultad de Ciencias Químicas y ya dando clases me di cuenta de que lo que más me llamaba la atención, una de las cosas que me llamaba la atención en ese ámbito era la investigación, porque siempre he sido muy curiosa. ¿Y cuáles fueron estas investigaciones que realizaste? Si nos pudieras ampliar. Bueno, mis primeras incursiones en la investigación fue una línea de investigación sobre amibiasis, que es una parasitosis endémica. Es un problema de salud pública permanente aquí en México. Decía un colega que México es el país meca de las amibas, sí, la meca de las amibas. Y entonces yo me enfoqué a identificar proteínas de la superficie de la amiba que hacen contacto con la célula del hospedero para establecerse como parásito. Identifiqué algunas y se han identificado otras, pero ha sido muy difícil una estrategia en contra de la amiba porque el parásito tiene muchos mecanismos que evaden la respuesta del hospedero. Sí. Y otra línea de investigación que fue una que empecé a realizar en el CIMAB,
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, fue análisis de moléculas que compitieran por la glucosa, bueno, enfocada hacia pacientes que viven con diabetes. Cuando los niveles de glucosa suben en sangre, la glucosa excedente se pega a las proteínas del organismo y eso es lo que puede causar daño orgánico. Si al siguiente día bajan o en las siguientes horas bajan los niveles de glucosa a niveles normales, la glucosa se despega. Pero si la persona se mantiene con niveles altos más de 8 días, entonces el complejo proteína-glucosa forma un enlace permanente. Y entonces, aunque bajen los niveles de glucosa, ya no se despega y eso es lo que daña al organismo. Okay. Entonces, nosotros analizamos moléculas que pudieran competir por la glucosa con las proteínas. Y encontré que la molécula de glicina atrae fuertemente la glucosa y afortunadamente la glicina se encuentra, por ejemplo, en la grenetina. La grenetina es riquísima en glicina. Entonces, a los pacientes que viven con diabetes, pues yo les recomendaría que consumieran grenetina. En su licuado o en jugo. Y eso, pues, lo he recomendado a varias personas y lo han probado con mucho éxito. ¿Cómo se puede reproducir esta investigación? A lo que me refiero es cómo se hace llegar a las personas, a la ciudadanía en general. Porque, por ejemplo, tú tienes todo este conocimiento, ¿no? Sí. Y investigaste muchísimo para llegar a esto, que es algo que puede beneficiar a las personas que viven con diabetes y a todas las personas, pues. Así es. Pero que se divulgue más, por ejemplo. ¿Cómo se logra eso? Pues mediante la divulgación científica. El problema de la ciencia actualmente es que se hacen publicaciones muy técnicas, de modo que solamente la gente que se dedica a la investigación científica utiliza esa información. Entonces, hace falta que hagamos divulgación científica. De hecho, cuando yo me jubile, uno de mis propósitos será hacer divulgación científica. He tenido, después de jubilarme, he seguido con muchas actividades que no me han dejado, no me he dado tiempo suficiente para hacer divulgación científica. He escrito 2 libritos que son biografía de mujeres científicas notables. De una de ellas se sabe mucho y de la otra no se sabe nada. Pero sí es necesario que hagamos divulgación científica. Para que esté más cercana a las personas. Sí, porque es lo que da sentido a la investigación. ¿De qué sirve que yo haga investigación si se va a quedar archivado nada más para la gente que se dedica a eso? Sí, que no va a haber tanto acceso a esto. Así es. Amelia, ¿por qué te llamaron la atención las plantas? Pues una de las cosas que me fascinaban desde que yo era niña era la gran sabiduría especialmente de las mujeres de mi pueblo. Cuando alguien se quejaba de algún padecimiento, no faltaba una mujer que dijera, la planta fulanita es buena para esto. Y me maravillaba ver comprobar que era cierto. Entonces, empecé a indagar y eso me fascinó porque la herbolaria es una herencia milenaria en todos los pueblos y que hay infinidad de plantas que no nos alcanzaría la vida para investigar todo. En ese mismo sentido, ¿qué son las microdosis y para qué sirven, Amelia? Muy bien. Las microdosis son una forma distinta de utilizar el conocimiento de la herbolaria. Había en principios del Renacimiento un médico que se considera el padre de la clínica, que es conocido como Paracelso. Sí, él decía, y una frase que todavía es actual, el veneno lo hace la dosis. Es decir, que las plantas también hay plantas venenosas,
y que hay que tener cuidado con ellas, pero que si la usamos en dosis apropiada nos va a resolver muchos problemas. Va a resultar un medicamento y no un veneno, ¿sí? Las microdosis utilizan ese principio. Y la bondad de las microdosis es que se necesita una cantidad mínima de planta para hacer el remedio. Aquí me traje este. Este es una tintura que hice con hierba anís. El hierba anís se da aquí y lo hice con hierba anís fresco, de tal modo que tiene todas las propiedades del hierba anís, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta planta necesitaría yo para esta? Pues una ramita pequeña, ¿sí? Bueno, con esta preparo como entre 10 y 15 microdosis. O sea, la tintura es un extracto que es muy es concentrado. Sí. Okay. A partir de esta preparo microdosis, ¿sí? Aquí tengo una microdosis de hierba anís y la microdosis se toma 3 gotas en la lengua 4 veces al día. Con este frasquito tengo para usarlo durante unas 5 semanas. Entonces, pues es una dosis mínima, una dosis ínfima, sí, pero tan efectiva que solo quien lo ha probado me lo puede comprobar, hacer, puede comprobar. Decir, sí, me funciona. Por ejemplo, en el tema del hierba anís, ¿cuáles son los beneficios? ¿Para qué lo tomarían las personas? Sí, bueno, yo lo he recomendado mucho en este tiempo porque tiene propiedades antisépticas, tiene propiedades antibióticas, podríamos decir, sí, contra bacterias, hongos, virus. Y en este tiempo lo he recomendado porque además de ayudar a eliminar los virus, promueve la síntesis de interferón, que es una forma en que nuestro organismo se defiende en contra de los virus. Okay. Entonces, como un tratamiento preventivo, yo recomiendo el hierba anís, ¿sí? Y bueno, pues si tomo una microdosis, no tengo que andar buscando una ollita para hervir el hierba anís 3 veces al día, todos los días, ¿sí? Saco mi frasquito, me pongo 3 gotas y 4 veces al día y me dura un mes, por decirlo así, ¿sí? Entonces, pues... Y es, bueno, medicina natural, que sí, es una dosis... una dosis no dañina, una dosis inocua, ¿sí? Okay, y muy efectiva. Qué interesante, Amelia, todo el mundo de las plantas, ¿no? Sí. Y todo lo que podemos encontrar está ahí en la naturaleza. Así es. Amelia, ¿qué es lo más difícil de la investigación? Pues yo diría que mantener un equilibrio entre lo que nosotros queremos para nosotras y el tiempo que le vamos a dedicar a la ciencia. Y bueno, también tomar la ciencia como una parte de tu vida, no como una obligación, sino que hacer una actividad que te deje satisfecha, que te dé felicidad, que te deje plena, pues que te haga sentir plena y que sea una actividad estimulante, ¿sí? Entonces el equilibrio entre no vivir para trabajar, ni tampoco dejar que la vida pase, no. Es un equilibrio. Sí, un equilibrio, yo diría que eso, sí. Y en tu experiencia como investigadora y como pues profesora también, ¿cuál sería la perspectiva que tú tuviste, las realidades que tuviste que enfrentar como mujer en el área de la ciencia? Bueno, yo trabajé en una institución pública y ahí no hay salario distintivo entre mujeres y hombres, afortunadamente. Sí. Sin embargo, en el ámbito de la educación, sí, en el ámbito de la docencia y la investigación, pues sí hay celos, sí hay gente que quiere meterte zancadilla, pero no vale la pena gastar energía en convencer a la gente que tenemos razón. No, simplemente, bueno, pues que eso nos sirva de un reto para trabajar con más ahínco y trabajar no para que los demás nos reconozcan, sino trabajar para sentirnos que estamos aportando algo, sí.
¿Qué mensaje les mandarías a las niñas y adolescentes que se quieren dedicar a la ciencia? En primer lugar, que quien se dedique a la ciencia la tome como una actividad motivante, estimulante, que le va a proporcionar felicidad y satisfacción. Que no decida dedicarse a la ciencia con el propósito de ganarse un premio Nobel, no, que sea una parte de su vida porque eso le proporcione felicidad. Otra cosa es que sea empática con las personas, con todos los demás, porque todos somos tan valiosos, desde la niña que vive en situación de calle hasta la ministra de toda Europa, sí. Y otra cosa sería que compartiera lo que comentabas tú, que hace falta la divulgación. Entonces, la ciencia adquiere sentido cuando se pone al servicio de los demás. Eso es lo que yo les recomendaría, sí. Okay. Y bueno, Amelia, también sabemos que te dedicas a la promoción y difusión de la lectura. Bueno, es un recorrido así muy amplio, ¿no? Licenciatura, maestría, doctorado, docencia, investigación y microdosis y también promoción y divulgación de la lectura. Platícanos un poco cómo nació esta intención. Bueno, fíjate que a mí siempre me ha gustado leer. Desde que era niña me gustaba leer. Entonces, cuando yo entré a bachilleres, entré con el propósito de, una vez terminado, entrar a letras. Okay. Pero resulta que en el bachilleres, pues como que me decepcionó esa carrera. No la literatura, sino la carrera. Y entonces fue cuando tomé conciencia de que también me gustaba la química. Y sin embargo, hice la carrera de química, pero seguí cultivando la literatura. Y la literatura es algo, bueno, la lectura es algo que a mí me proporciona también felicidad. Y me hice promotora de la lectura no con el propósito de obligar a la gente que no lee a que lea. No, sino con el propósito de darle una probadita de aquello que a mí me hace feliz, para que se dé cuenta si a esa persona también le hace feliz. Sí. Y he tenido círculos de lectura en guardería donde están niños desde 1 año y medio de edad hasta en la asociación de jubilados. Interesante. Y bueno, ¿cuáles serían los libros que tienen que ver a lo mejor con el acercamiento a la química que recomendarías? Se han hecho pocos libros de divulgación. Cuando encuentro algún libro que pienso que sería muy bueno para iniciarlo en la ciencia, me encuentro que hay mucha densidad y que necesita mayor profundidad. De hecho, el libro de la biografía de María Curie lo escribí como una necesidad porque en la facultad me invitaron en 2011 a que diera un taller para niños. Porque en 2011 se cumplieron 100 años de que le dieron el Premio Nobel de Química a María Curie. Y entonces fue el Año Internacional de la Química. Fue el Año Internacional de la Química. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a explicarles a los niños por qué se hace por qué se festeja este Año Internacional de la Química? Sí. Y entonces, pues Aide Borunda y yo nos hicimos mancuerna. Ella hizo las ilustraciones maravillosas porque un libro para niños sin ilustraciones no es para niños. No les atrae. ¿No? Y bueno, pues fue realmente una necesidad. Y en ese caso, tengo algunas ideas de seguir haciendo divulgación de la ciencia. De hecho, es una introducción. Cuenta la historia de una mujer extraordinaria que destacó y que también tuvo dificultades. Ella tuvo dificultades muy grandes, mucho más grandes que las que enfrentamos actualmente. Y sin embargo, ella tenía plena conciencia de lo que quería hacer, hizo lo que le satisfacía y logró 2 premios Nobel. Sí. Pues qué interesante. ¿Dónde podríamos encontrar este libro? Pues
Bueno, esta publicación porque Sí. es un libro. Sí, no está, bueno, dejé algunos libros en alguna editorial que ahorita por la pandemia pues no está funcionando, pero no sé, a lo mejor en el Facebook me pueden mandar un inbox y se comunican conmigo y ya nos ponemos de acuerdo cómo hacérselos llegar. Sí. En Facebook estás como Amelia Amelia Valdés. Valdés, y es un cielo azul con nubes, porque hay muchas Amelias Valdés. Sí. ¿Algo más que te gustaría agregar, Amelia? Sí. Pues me da mucho gusto que me hayan invitado y les digo a las niñas especialmente que no le tengan miedo a la ciencia, que la ciencia es algo que se disfruta, que lo viven y que si se deciden dedicarse a esto, que lo abracen con todo el amor y van a salir cosas muy, muy positivas para todos. Pues muchísimas gracias por compartirnos acerca de tu trabajo, tu trayectoria y pues por seguir haciendo difusión y promoción de la lectura. Gracias por invitarme. A todas las personas que siguen ese programa, ya regresamos con una entrevista más en este mismo tema de la mujer y la niña en la ciencia. Ya volvemos. Volvemos al estudio con la última entrevista de esta emisión y ya nos acompaña Norma Rosario Flores Holguín. Ella realiza investigación para el Centro de Investigación de Materiales Avanzados SC de Chihuahua. Tiene nombramiento de investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Y su interés académico se enfoca en el modelado molecular y la química computacional con aplicaciones en celdas solares fotovoltaicas, diseño de fármacos y nanoquímica computacional. Es coautora de 82 artículos científicos en revistas de circulación internacional y 10 capítulos de libro. Ha impartido pláticas a nivel nacional e internacional y fungido como revisor en más de 26 revistas científicas internacionales. Bienvenida, Norma, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues lo primero que preguntamos es, ¿cuándo supiste que querías ser geóloga, en tu caso? ¿Y cuándo que querías ser investigadora? ¿Cuándo que supe que quería ser geóloga? Fíjate que pasó algo muy extraño. Cuando estaba en la preparatoria, quería ser ingeniero petrolero. A mí siempre me gustaron las ciencias a las que le llaman duras, ¿verdad? A mí me encantaba la química, las matemáticas, la física. Yo sabía que iba a ser ingeniero, de alguna manera, pero quería ser ingeniero petrolero. Lo que pasa es que pues era un poco difícil, mis papás no tenían los recursos para mandarme a estudiar fuera, no había aquí la carrera, pero por fortuna se acababa de abrir la carrera de geología en la Facultad de Ingeniería de la UASH. Entonces dije, bueno, pues aquí soy. O sea, voy a ser geóloga, igual después me encamino por el lado de petróleo y todo, pero pues amé la geología en general. O sea, amé todo lo que era geología y ya después casi ni me acordaba de la parte del petróleo. Me fui a las aplicaciones más o menos locales, que era un poco de minería. Y ¿siempre supiste que querías investigar o cuál fue la primera curiosidad que tuviste? Fíjate que cuando piensas en hacer geología, en realidad estás haciendo el método científico, porque la geología es una ciencia. Sales al campo, bueno, primero te plantas una teoría, sales al campo, haces investigación porque estás recopilando información, datos, regresas y trabajas a lo mejor en gabinete y llegas a una conclusión. Entonces, si te fijas, era exactamente eso. Sin embargo, me pasó cuando más o menos estaba pensando acerca de esta pregunta, y me acordé mucho de que cuando yo trabajaba en una empresa minera, en un corporativo en la Ciudad de México, tenía una vecina que trabajaba en un laboratorio de una marca de cosméticos de esos que se venden por catálogo, y ella me contó que ella trabajaba en el área de investigación. Entonces a mí me da mucha curiosidad, o sea, ¿qué haces en realidad? ¿Qué estás haciendo en el área? Nada más que ella era química. Entonces dije, híjole, me equivoqué de carrera, porque qué padrísimo era. Pero sin embargo me di cuenta, no es cierto, no te equivocaste de carrera, finalmente también haces ciencia. Pero ahí fue donde me nació la primera inquietud. Posteriormente, cuando empezaron a poner aquí que yo me di cuenta que estaba el centro de investigación aquí en Chihuahua, recuerdo perfecto, yo pasaba por ahí porque lo estaban apenas, estaban los cimientos, ya estaban construyéndolo. Y yo le dije a mi marido, yo voy a trabajar ahí. Y me dijo, sí. Dijo, voy a trabajar porque eso me interesa.
Y mira, se me concedió. Y bueno, si nos pudieras contar, bueno, en la licenciatura, ¿cuál fue la tesis que presentaste o sobre qué fue tu investigación? Fíjate que en la licenciatura yo no tuve tesis en sí, hicimos cursos y lo que investigué, bueno, lo que me preguntaron o lo que estuve, el tema de mi tesis, por decir algo de mi examen, fue un estudio acerca de la unidad minera en la que yo trabajaba en San Francisco del Oro. Me preguntaron acerca en general, de la geología estructural, de lo que era el minado. Ese fue mi examen en licenciatura. Y bueno, también si nos pudieras platicar un poco sobre los temas que has investigado posteriormente, ¿no? En maestría, en doctorado. Ok, bueno, cuando ya decidí que me iba a dedicar fue muy curioso, cuando yo llegué a CIMAP yo tenía la idea por mi formación, ya había revisado cuáles eran las líneas, ¿no?, de investigación del centro y creía que me iba a dedicar a la parte de cristalografía. Yo estaba segura que iba a trabajar en eso por la formación que yo traía, pero por alguna razón yo llegué y me enamoré de esta área cuando me la mostraron y dije, va a estar bien difícil porque yo no soy química. Porque durante la carrera te enseñan mucha química inorgánica, pero no química orgánica. Sí la vi, pero de forma muy, muy leve. Entonces dije, va a estar bien difícil. Pero pues me aventé. Entonces, hasta la fecha, de repente, no tengo la misma facilidad que un químico, pero bueno, sigo estudiando y sigo aprendiendo. Y lo primero que hice fue estudiar acerca de un sistema molecular que podía aplicarse a sensores de fugas de hidrocarburos. Era parte de un proyecto bastante grande que había ahí, que tenían con Pemex, y estuve trabajando con unas moléculas que tenían una particularidad, que si entraban en contacto con un hidrocarburo daban cierta respuesta. Yo trabajé exclusivamente en encontrar dentro de una serie de sistemas moleculares cuál era el que da una respuesta hacia algo. Ya la parte de diseño y eso no corrió de parte mía, pero la parte de la investigación, la caracterización de la molécula sí. Okay. Uh-huh. ¿Cuál es la parte que más te gusta de la metodología de la investigación? Yo creo que toda, o sea, se disfruta desde el principio, desde que estás creando ahora sí que la pregunta, qué es lo que va a pasar en tal lugar. O sea, siempre sale de una necesidad, ¿no? De alguna cosa. Por ejemplo, en este caso, pues era la necesidad de encontrar un material que tuviera una respuesta. Y así, cuando creas una necesidad o cuando tú estás buscando, desde ahí es interesante. Luego tienes que hacer, pues obviamente, una búsqueda del estado del arte, cómo están las cosas. A lo mejor, híjole, yo quiero hacer esto. No, pues ya está hecho. ¿Sí sabes? Entonces tienes que revisar. Luego tienes que diseñar tu experimento. Tienes que hacerlo y tienes que sacar conclusiones. Y a veces conclusiones que dices, híjole, no encontraste nada. No importa, también se vale. O sea, yo creo que lo disfruto desde el principio hasta el fin, la verdad. Muy bien. Y bueno, si nos pudieras compartir un poco más sobre CIMAP. Sabemos que es un centro de investigación, pero para las personas que están alejadas de este trabajo que se realiza ahí, ¿cómo podríamos explicarles qué hace CIMAP? Bueno, mira, CIMAP, como lo dices tú, es un centro de investigación, es un centro público del CONACYT, depende del CONACYT. Lo puedo decir, es una institución de excelencia. Hacemos investigación. No nada más hacemos investigación, sino también tenemos vinculación con la industria. Se hacen proyectos importantes con la industria. A lo mejor optimizar algún proceso. Otra cosa súper importante es que formamos recursos humanos. Creamos maestros y doctores en diferentes especialidades, tanto en ciencia de materiales como en ambiental. Y hay un doctorado en nanotecnología también en Monterrey. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de encontrar soluciones, de hacer mejoras utilizando investigación. ¿Cómo es para las mujeres trabajar en CIMAP? Fíjate que bien, o sea, a pesar de que si tú volteas y ves la plantilla de investigadores, somos muchísimo menos las mujeres que los hombres, creo que nos ha ido bien. Ha estado, tenemos cada vez más presencia. Sí es cierto que de pronto haya, en general, yo creo que en cualquier lugar, la creencia de que no vamos a poder porque tenemos tantas otras cosas que hacer, porque el rol de la mujer, tú sabes que está así como muy
al menos hasta ahorita todavía muy marcado, porque yo recuerdo cuando a mí se me ocurrió que yo quería estudiar y que andaba preguntando y consiguiendo datos, alguien me dijo, no vas a poder, porque tienes un bebé. Yo tenía una niña de 1 año y tengo otro hijo, pero la más pequeña era un bebé. Entonces alguien me dijo eso y yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo que no voy a poder? Sin embargo, pues afortunadamente, de momento sí sentí que me ponían un saco de cemento en los hombros y dije, no, sí es cierto, no voy a poder. Pero por fortuna me sacudí ese pensamiento y dije, no, sí puedo. Y pude. Y ahí estoy, tuve la fortuna de terminar ahí la carrera, bueno, el posgrado, perdón. Y luego después quedarme a trabajar por fortuna ahí mismo. Creo que estamos bien. No nos ha tocado encontrarnos con que hay situaciones de que al investigador hombre le paguen más que a la mujer, o hasta ahorita no, por fortuna. Qué bueno saberlo. Y bueno, tú tienes interés en modelado molecular y la química computacional con aplicaciones en celdas solares fotovoltaicas. Platícanos más en términos más de las personas comunes. Ok. Bueno, nosotros, el área donde yo estoy, que se llama modelado molecular, es como una técnica, es una técnica a través de la cual puedes hacer caracterización, es decir, puedes buscar las propiedades que tiene un material. Lo que pasa es que lo haces en computadora, lo haces utilizando programas que ya están diseñados para eso. Puedes buscar a lo mejor desde una cosa tan sencilla como saber si este sistema es soluble en este solvente, antes de que vayas y lo lleves al laboratorio y lo metas en un solvente y en otro y estés gastando reactivos y estés creando desechos. Entonces tenemos esa ventaja. Nosotros siempre les digo, y cada vez que doy clases y que les comento a los muchachos, somos una herramienta de predicción. Entonces, si haces química computacional o modelado molecular, lo que vas a hacer es tratar de encontrar, antes de que lleves al laboratorio, que encuentres las características que tú necesitas en un sistema. Por decir algo, en las celdas solares, lo que tú necesitas es que haya un sistema molecular que te permita que el electrón vaya a través desde donde estás captando la energía en forma de fotón y que estás excitando uno de los electrones y te dé oportunidad de llevarlo a través de un sistema que luego obviamente va a estar conectado en los extremos. Entonces, a lo mejor hay sistemas que pueden tener un buen funcionamiento solos, pero hay otros que a lo mejor puedes tenerlo mejor o peor, y si los juntas, a lo mejor puedes hacer uno que todavía sea más útil. Me explico. Entonces, lo que hacemos es que agarramos un sistema y otro sistema y los unimos. Todo esto, te estoy hablando de forma virtual, o sea, todo esto lo hacemos en computadora. Y así podemos encontrar a lo mejor uno que sí sea muy eficiente. Que comentábamos ahorita fuera de cámaras, que ha facilitado también mucho del trabajo de casa, ¿no? Ahora durante confinamiento, trabajo lo puedes realizar desde casa. Sí, eso ha sido increíble, porque realizando el modelado molecular química computacional, lo que yo hice es que agarré una laptop de laboratorio y me la llevé a mi casa. Haz de cuenta, me traje el laboratorio a mi casa. Y ahí me puedo conectar a la supercomputadora que tenemos en CIMAP y seguir trabajando como si nada. Entonces, tengo esa enorme ventaja. O sea, yo estoy trabajando de todas maneras, aunque esté en pantuflas, ya sabes, yo estoy trabajando súper a gusto desde mi casa porque estoy conectada. Entonces, igual si estoy conectada desde mi laboratorio o desde aquí, ha sido una bendición, ¿eh? Así está muy, muy bien. ¿Qué es lo más difícil de la investigación, Norma? Fíjate, creo que lo más difícil ahorita, en estos tiempos, es la obtención de recursos. Está siendo un poco complicado las convocatorias. Siempre tienes que andar consiguiendo, pues haciendo tus proyectos, que eso es trabajo también nuestro de todo el tiempo. Pero yo creo que lo más difícil es encontrar los recursos para que puedas seguir trabajando. Ventaja de nuevo de química computacional, la inversión inicial fuerte en comprar equipos, en comprar los software, los programas especializados para que trabajes. Pero una vez que los tienes, puedes trabajar perfectamente, pero yo volteo a ver a mis compañeros que sí tienen que comprar insumos y que tienen que darles mantenimiento a los equipos. O sea, eso es lo que se torna bastante difícil. ¿De dónde se baja el recurso para hacer investigaciones? Bueno, existen diferentes convocatorias y también diferentes opciones. Puede ser del gobierno
del Estado, del gobierno federal. Hay algunas convocatorias de otras universidades, por ejemplo, universidades de Estados Unidos o convocatorias de la Unión Europea. Ahora sí que lo bajamos de donde se puede. ¿Y cuál es el estado aquí en todo México que se dedica más a la investigación o que destaca por investigaciones? Bueno, pues como todo está muy centralizado, en la Ciudad de México está concentrado básicamente mucha de la investigación, aunque los centros públicos están distribuidos por toda la República, y así como hay investigación en Nuevo León, también hay en Baja California, en otros estados, aquí en Chihuahua, por supuesto, pero yo creo que básicamente está centralizado. ¿Y habría algún tema en específico que llame más la atención a algunos lugares del país por regiones o...? Sí, yo creo que sí, porque algunos de los centros están enfocados dependiendo de la zona. Creo que hay algunos que son de transferencia tecnológica, hay algunos otros que están, por ejemplo, con temas del mar, y así nosotros, por ejemplo, pues estamos en materiales. Sí, es dependiendo de la zona. Muy bien. ¿Y cuáles serían las redes sociales de CIMAP para poder seguir sus publicaciones? Bueno, la página es www.cimap.edu.mx. Ahí pueden encontrar, está ampliamente desglosado qué tipo de investigaciones hacemos, las áreas en las que estamos divididos. Hay algunos videos explicativos, hay algunos tours virtuales también para que se conozcan los laboratorios. Y además, algo bien importante, está posgrado. Está la sección de posgrado, en donde ahorita ya todo está automatizado. Tú puedes desde ahí mismo hacer tu solicitud para ingresar. Entonces, pues eso también es bien importante. Nos comentabas que también en el área de divulgación ya tienen tienen un área nueva. Sí, fíjate que estamos formando una comisión a partir de este año en el que vamos a dedicarnos un poquito más a hacer difusión y divulgación, las dos cosas. Ya se hacía difusión. Si tú te fijas en la página de YouTube vas a encontrar algunos de los videos que se tomaron durante los seminarios que hacen a veces los alumnos, a veces los profesores, los investigadores, los técnicos que van y platican acerca de lo que están investigando de momento, y eso ya está en YouTube. Pero también tenemos otras participaciones. Estamos trabajando siempre con los niños, trabajamos en la Feria Infantil de Arte y Ciencia, llevamos talleres, no siempre tienen que ver así de manera directa con lo que se está trabajando con nuestras líneas de investigación, pero sí es llevarles ciencia para que vean que la ciencia es súper divertida, ¿sí sabes? O sea, y es a nivel niños de primaria, de secundaria, a veces hasta de kinder nos ha tocado atender, pero yo estoy convencida que a los niños les encanta ver esto de cerca, tocar, ¿sí sabes? O sea, hacer ellos con sus manos. Y yo pienso que a partir de ahí es donde se crean las vocaciones científicas. Es importante que los jóvenes conozcan que existe el centro de investigación, que la ciencia es parte de tu vida diaria, porque está simple y sencillamente cuando enciendes la estufa. O sea, hubo un científico atrás de eso que algún día encontró que no necesitabas prender el cerillo, que si le apretas este botoncito y tenías un material que tenía cierta característica, iba a ser una chispa. Entonces, que vean que estás en todos lados, que la ciencia está en todos lados y que es al alcance de todos. Y que es para mejorarnos la vida. Y que es para mejorarnos la vida siempre. Así es. Norma, ¿cuál es el mensaje que les dejarías a las niñas y adolescentes que se quieren dedicar a la ciencia? Bueno, primero que nada, que nadie les vaya a decir que no pueden. Si alguien les dice no puedo, no lo escuchen, simplemente. Porque si les gusta y si les hace feliz, seguramente lo van a lograr. Entonces, que no les digan que no. Y no nada más a las niñas. Este mensaje también me gustaría que fuera para las mamás y los papás de las niñas. O sea, déjenlas. Sí, créanme que sí da para vivir. Entonces, sí, y además es muy bonito. Y si los hace felices, pues adelante. ¿Algo más que te gustaría agregar, Norma? Pues no, nada más darte las gracias. Los invito de nuevo a que vean la página, que vean las cosas que hacemos, que se acerquen a que conozcan que tenemos aquí en Chihuahua un centro de investigación de excelencia que tiene más de 25 años trabajando, y que vean lo que hacemos, que es bien interesante, y sobre todo si están en prepa, si están en licenciatura, vean que pueden estudiar aquí en Chihuahua para ser maestros o doctores en ciencia materiales y en ciencia y tecnología ambiental. Y bueno, finalmente, tú
personalmente celebras esta fecha, el 11 de febrero? O... Por supuesto, claro que sí, lo celebramos, participando ahora sí que en todo lo que nos inviten, ¿sí sabes? En todo lo que se pueda, en que nos inviten, estamos ahí participando. No sé si me adelanto, porque la verdad no tengo la certeza de si vamos a tener un conversatorio que estaba en CIMAB, se estaba creando. No estoy segura si va a ser esta semana o la siguiente, pero vamos a estar por ahí en redes sociales y ya tendremos la oportunidad de avisarles. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar en este programa y pues de una vez te felicitamos a ti y a todas las entrevistadas del día de hoy y pues a las personas que siguen el programa de Nuestras Voces, sigan la trayectoria de estas mujeres científicas que están haciendo historia en Chihuahua, en México y en todo el mundo. Muchas gracias. Ya volvemos para cerrar esta emisión. Concluimos esta emisión de Nuestras Voces y agradecemos a las personas que lo hicieron posible. A nuestras invitadas, Lori Híjar, Amelia Valdés y Norma Flores, así como el equipo de Trompeta Films por la emisión de este programa. No se pierda el siguiente programa el miércoles 17 de febrero a partir de las 12:30 del mediodía, donde hablaremos sobre derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Instagram y Twitter como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, lo espero en el siguiente programa. Hasta pronto.